Español, una serie de tutoriales completamente en español sobre programación en Unreal. En esta segunda parte del tutorial sobre portales, lo que haremos serán portales tridimensionales con una técnica distinta. Utilizaremos también el componente de Scene Capture o el objeto de Scene Capture, pero lo que haremos será emular la técnica que utiliza el cine y la televisión llamada técnica Cromen de superposición de dos imágenes y utilización de un color de filtro. Es algo bastante sencillo de hacer, más sencillo incluso que la técnica de portales, y nos permite crear portales tridimensionales. Vamos allá. Bueno, lo primero que he preparado ha sido dos mapas o dos escenarios exactamente igual en un solo mapa, de forma que el player se moverá por el primer escenario, que es el escenario estándar en una plantilla FPS, y el segundo escenario será el captado por la cámara de Scene Capture y será lo que se ve a través de los portales tridimensionales. La idea es que allá donde se mueva el player tengamos una cámara de Scene Capture aquí que se mueva exactamente en la misma posición y con la misma rotación respecto al mundo, de forma que si el player se mueve por ejemplo hacia la esquina, la cámara también se mueva hacia la esquina. Así, la visión que se mostrará a través de los portales 3D será exactamente como si el player estuviese en la otra escena. Vamos allá, vamos a ver. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos poner una cámara de Scene Capture en el segundo escenario. Aquí vamos a poner la cámara de Scene Capture y la ponemos en cualquier lado, da igual, porque forzaremos mediante el player la cámara en la posición y rotación que nosotros queramos. Entonces, en el player, lo que es el First Person Player, lo que vamos a hacer es una referencia a esta cámara que hemos situado en el otro escenario. Si nos vamos a borrar esta prueba que yo tenía por aquí hecha, la borramos para empezar de cero. Si nos vamos al First Person Player, en la plantilla FPS que viene estándar en Unreal, lo que voy a crear es una variable aquí que sea una referencia al Scene Capture. Voy a crear una referencia a un objeto de Scene Capture. Muy bien, y la voy a hacer pública. Entonces, en el First Person Player, aquí ya me tiene que aparecer la variable Scene Capture, que cogeré la única que he puesto en el mapa, que es la que he puesto en el otro escenario. Muy bien, ahora mismo el First Person Player ya tiene una referencia a esta Scene Capture. Lo que tengo que hacer ahora es calcular la distancia que hay entre esta escena y esta escena, de forma que allá donde esté el player le sumaré exactamente esa misma distancia para poner la cámara aquí en la misma posición relativa respecto a este escenario. Para eso voy a tomar como referencia el floor, el suelo de aquí y este suelo de aquí, y la diferencia que haya de distancia, el vector distancia que haya entre los dos, será el que le tenga que sumar en cada momento al First Person Player para poner la Scene Capture en su posición correspondiente aquí. Vamos a ver cómo se hace. Vamos al First Person Character y lo que hago es crear una referencia al floor, al primer suelo, que será una referencia a un Static Mesh Actor, porque es lo que son el suelo en la escena, y al floor 2, el segundo suelo, y las voy a hacer públicas. Muy bien, me voy al First Person Player y aquí voy a poner en la primera, este es el floor 1, ¿vale? Así que voy al First Person Player, lo voy a seleccionar otra vez y aquí voy a poner el floor 1 y aquí pondré el floor 2, que es la referencia al suelo que hay en el segundo escenario, que es el floor 2. Muy bien, entonces lo primero que hago en el First Person Player es, en el evento Begin Play, calcular la distancia relativa que hay entre estos dos suelos. Entonces esto estaba aquí unido, normalmente viene así, normalmente no, es que viene así. Lo que voy a hacer es crear, para no modificar esto, una secuencia en que lo primero que hace es lo estándar que viene ya en la plantilla y lo segundo que hace es lo que voy a poner yo aquí, que es calcular el vector distancia entre estos dos suelos. Para eso voy a crear aquí una variable que lo voy a llamar offset Scene Capture, que será de tipo vector, un vector tridimensional. Entonces aquí lo que haré es un set. ¿Qué valor tendrá este offset Scene Capture? Por la diferencia de posición entre esos dos suelos, el floor 2, del cual voy a capturar la posición, get world location, y el floor 1, del cual voy a capturar la posición también, get world location. Estos dos suelos voy a ordenarlo un poco para que se vea un poco mejor.
calculo la diferencia entre el 2 y el 1, una diferencia vectorial. La calculo y esto es lo que le asigno a la variable offsetSceneCapture justo comenzar el nivel. Justo cuando comience tendré aquí en esta variable la diferencia de posición entre los dos niveles o entre los dos escenarios. Y entonces en cada tick o en cada ciclo de juego, lo voy a poner aquí, en cada ciclo de juego lo que voy a poner es modificar la cámara para ponerla en la misma posición del segundo escenario. Por lo tanto aquí tendré una única instrucción en principio que será poner posición y rotación, location and rotation. ¿Y qué posición y qué rotación? Pues la que tenga el player en el primer escenario más el offset. Entonces voy a coger la que tenga el player, pues yo pongo como punto de referencia la cámara del player, ¿vale? Pues voy a hacer lo pongo aquí, pongo una referencia a la cámara del player y voy a poner un get world rotation y get world location. Entonces la rotación, ¿cuál será? La del SceneCapture será la misma, de forma que cuando el player mire hacia los lados en el primer escenario, la cámara mirará hacia los mismos lados en el segundo escenario. Y la localización donde esté el jugador, le voy a sumar el offset, que es la diferencia que hay entre los dos escenarios, se lo sumo, y será la localización de la cámara. Y esto lo hago en cada tick del juego, de forma que cuando el player se mueva hacia aquí o hacia aquí, la cámara se moverá exactamente de la misma forma. Muy bien, ¿y qué tiene que hacer la cámara? La cámara tiene que capturar todo lo que ve aquí y proyectarlo en una textura, en una texture render target, de forma que nosotros podamos coger esa proyección y proyectarla sobre los portales tridimensionales, para que desde este escenario veamos a través de agujeros los portales tridimensionales. Muy bien, entonces voy a una carpeta que he creado Portal y lo que voy a crear es un material de texture render target. Render target, ya lo tengo aquí. Me voy entonces al Theme Capture que he puesto aquí y le voy a asignar este texture render target. Como solo tengo uno, solo me sale uno. ¿Qué tiene que tener este texture render target? Pues la misma resolución que tiene la pantalla cuando abrimos una ventana del juego. ¿Cuál es la resolución que tiene la pantalla? Para que no se deforme la imagen, básicamente. Nos vamos a las preferencias del editor, buscamos Standalone y aquí está Standalone Window Size, que es la misma que el New Window Size, 1280 x 720. Pues venimos aquí y le asignamos 1280 x 720. Ya tenemos nuestra textura preparada. A partir de ese momento todo lo que capte la cámara se proyectará en esta textura, como habéis visto que ya se ha actualizado. Y cuando se mueva el jugador, pues la cámara se moverá de la misma forma aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esta proyección de esta escena? Proyectarlo sobre los objetos que aquí tengamos que queramos que sean portales tridimensionales. Yo, por ejemplo, voy a poner una esfera. Voy a coger una esfera básica, aquí en Basic, cojo una esfera y la voy a poner aquí. La voy a subir un poquito y quiero que esto sea un portal tridimensional. La voy a hacer un poquito más grande esta esfera y la voy a escalar el 100%. La hago un poquito más grande. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es utilizar una técnica como la del cine que se llama técnica Chrome. Yo le daré un color especial, crearé un material con un color especial y lo que haré será un material de postproceso donde proyectaré esta textura a pantalla completa, pero solo donde existan materiales del color que yo le he asignado aquí, un material especial. Vamos a verlo para que lo entendáis. Lo primero que voy a hacer es crear un material de tipo que lo llamaré Chrome. Chrome Matte. El Chrome Matte tiene que ser un color fácilmente identificable y además emisivo. Yo voy a poner un color que sea, por ejemplo, azul puro. Azul puro. Y lo voy a llevar a la emisivo, al componente emisivo, de forma que sea siempre azul puro. Además, lo que voy a hacer es que sea un material unlight, de forma que no le afecten las sombras ni las luces. Muy bien. Ahora le voy a dar este Chrome Material a la esfera y también se lo voy a dar a algunos cubos que hay por aquí. Se lo doy aquí, se lo doy aquí, se lo doy aquí, ¿vale? Entonces, el secreto está en crear un volumen de postproceso donde le voy a asignar un material especial en el que estará proyectada la textura del componente de SceneCapture
y además esa textura solo se dibujará cuando encuentre este tipo de material que actuará como filtro. Lo primero que voy a hacer pues es crear este material de postproceso. Voy a crear un material de postproceso, creo un nuevo material que lo voy a llamar postprocess material. En este material lo que haré será utilizar, vamos a ver si me sale bien la ventana, arrastrar el texture render target que tiene asignado el scene capture y compararlo con este color especial del Chrome Matte, y que sabemos que es el azul puro. Voy a poner una constante, un vector de 3 dimensiones que sea azul puro. Muy bien. Entonces tengo que recuperar de este material de postproceso cuál es el píxel actual de la escena. La cámara normal, la cámara estándar, va proyectando toda la escena y cada píxel tiene un color determinado. Cuando este color sea igual a este color azul, lo que haré será proyectarle el texture render target. De esta manera lo filtro. Voy a recuperar cuál es actualmente el color de la escena. Y esto lo hago mediante el nodo Scene Texture, ¿vale? Este nodo me devuelve en cada píxel de la escena, una vez que se ha proyectado, cuál es su color. Lo que pasa es que me devuelve un color en 4 dimensiones, el componente rojo, verde, azul y el alfa. Y como tengo que compararlo con el material de Chrome, que es en 3 dimensiones, lo que voy a hacer es cambiar esto. Voy a quitar esto y voy a crear una constante en 4 dimensiones, que le voy a dar el color azul igualmente, pero con el tono de alfa a 1. Muy bien, voy a comparar esto con esto. ¿Cómo lo hago? Comparo la escena con esto, pues simplemente restando. Voy a coger y voy a restarlo. Y si me va muy cercano de 0, significa que estoy en una zona de la escena con un material, con un objeto, con este material, con lo cual tendré que proyectar esto. Si me da muy lejano de 0, quiere decir que estoy en una escena con un objeto, o estoy en una zona de la escena donde no existe este material y tendré que proyectar pues el color estándar de la escena. Una vez que tengo los vectores restados, lo que hago es calcular su longitud para tener un valor flotante de la resta. La longitud en 3 dimensiones para no tener en cuenta el alfa. Voy a arrastrarlo. ¿Cómo sé si esto es muy grande o muy pequeño? Lo que voy a usar es una función de la programación en shader que se llama step, que Unreal no la tiene, con lo cual voy a tener que crearla. Lo que voy a hacer es crear un nodo personalizado, un nodo custom, y el nodo custom aquí se le tiene que meter el código en el C de los shaders, que simplemente es un código que se llama return step u x punto y coma. No sé si lo veis bien, es return step entre paréntesis u, x punto y coma. Es una función que le pasas 2 parámetros, el parámetro u, que es el parámetro umbral, y el parámetro x, que es el valor a comparar. Cuando x está por debajo de u, te devuelve 0, y cuando x está por encima o igual que u, te devuelve 1. Y estos serán parámetros de flotantes en una dimensión. Entonces, ¿cuál es el umbral? Pues por ejemplo voy a poner 0,5. Creo una constante que le pongo 0,5. Y la longitud lo paso al parámetro x, de forma que cuando la resta entre la escena, el píxel de la escena actual y el color Chrome sea menor que 0,5, esto me devolverá 0. Cuando sea 0,5 o mayor, este nodo me devolverá 1. Cuando me devuelva 0, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que proyectar esto. Entonces lo que voy a hacer aquí es esto, hacer one minus, de forma que cuando esto sea 0, esto será 1. Yo puedo multiplicar esto por esto, y cuando esto sea 0, que significará que este valor es muy pequeño, más pequeño que 0,5, que significará que estamos en una zona de la escena donde el color es muy parecido a esto será 0, 1 menos 0 será 1, y esto me devolverá el color del píxel, esto lo multiplicará por 1. Y esto de aquí tengo que multiplicarlo justo por el valor, en vez de por 1 menos, pues solo por este valor. Voy a multiplicarlo por el color actual. De forma que cuando esto y esto están muy alejados, este valor será muy alto, será más alto que 0,5, este nodo me devolverá 1, con lo cual por aquí vendrá un 0, esto no valdrá 0 al multiplicarlo por 0, y esto valdrá 1, que será el color por defecto de la escena. Y al revés, lo cual o bien
esto vale el color este o vale 0, o bien esto vale el color estándar o vale 0. Solo tengo que sumarlos. Si los sumo y le digo que este material pertenece a un material de postproceso, aquí, postproceso, solo me habilita el nodo de color emisivo, porque es el píxel final a dibujar en pantalla, ya no tiene efectos de luz. Aquí me da un error porque me dice, vamos a intentar compilar, me está diciendo que hay una aritmética entre un flotante 3 y un flotante 4, porque esto es flotante 3 y esto es flotante 4. ¿Por qué es flotante 4? Porque el color de la escena suele ser flotante 4. ¿Vale? Aparte tengo aquí otro error, porque cuando recuperamos en un material de postproceso el píxel actual de la escena, aquí tenemos que poner que es postproceso. Ahora esto no me da error ya, pero me sigue dando error esto, porque tengo que convertir esto a 4 dimensiones. Lo que hago es el resultado de la multiplicación, voy a hacer aquí un make float 4, ¿vale? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues aquí hago un break 3 y le digo el primer componente con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, y el alfa le voy a dar el valor 1 siempre. Alfa valor 1 siempre. Ahora ya tengo esta textura de aquí, cuyos componentes son en 3 dimensiones, rojo, verde y azul, a uno en 4 dimensiones, que son rojo, verde, azul, y un alfa 1, que es esto lo que hace, ¿vale? Y esto sí que lo voy a sumar aquí. Ahora ya no me da ningún error. Vamos a repasar lo que hace el material de postproceso. Compara el píxel actual de la escena con el color del material Chrome, del material de filtro. Lo resta, calcula el módulo y si con este nodo, si es muy pequeño, concretamente más pequeño de 0,5, devuelve 0. Si es más grande igual que 0,5, devuelve 1. Por lo tanto, cuando sea muy pequeño, este 1 menos devolverá 1 y al multiplicarlo aquí tendremos el píxel completo de esta textura. Y este dará 0 y aquí tendremos 0. Y al sumarlo, pues lo que tendremos es este. Y al revés, cuando esto sea muy grande, porque la distancia entre este y este sea muy grande, esto dará 0 y esto dará 1. En definitiva, en el Emissive Color siempre tendremos o bien la textura que captura el Scene Capture en el otro escenario, o bien la textura original. Y ahora tenemos que añadir aquí un volumen de postproceso. Vamos a añadir un volumen de postproceso, lo añadimos aquí y le vamos a decir que este volumen de postproceso tiene este material de aquí, que es el material, vamos a ver, que lo hemos llamado ppmat. Ya está, añadido el material de postproceso. Ahora le vamos a decir que este volumen de postproceso es unbounded para que funcione estemos donde estemos, aunque no estemos dentro del volumen de postproceso. Decimos que es unbounded y cuando ejecutamos ya tenemos aquí el portal tridimensional. Vamos a intentar. Lo movamos donde lo movamos, siempre nos sale la escena que está capturando el Scene Capture en el otro escenario. Lo que podemos hacer es que esta esfera responda a la física. Vamos a ver aquí, vamos a activar la física, pero vamos a deshabilitar la gravedad. Además vamos a darle un ideal damping grande para que tenga bastante rozamiento y no se nos vaya y se mueva poquito. Ahora ya la podemos mover a base de tiros y tenemos nuestro portal tridimensional. Si quisiéramos pasar a la otra escena atravesando el portal, únicamente tendríamos que hacerlo como lo he hecho en el primer vídeo de los portales tradicionales, con un volumen, que capturásemos el evento trigger de atravesar el volumen con el begin overlap y teletransportásemos el player al otro nivel. Pues esto es todo. Muchas gracias.